Muchos compartimos la sensación de estar fuera de lugar, cuestionándonos por qué no nos ajustamos a las normas sociales convencionales. Puede que hayas sentido un llamado interior, una fuerza inexplicable que te impulsa. No estás solo en esta travesía. Imagina despertar cada día con la certeza de que estás destinado a algo más, pero también sintiendo el peso de la soledad debido a la singularidad de tu sendero. Esto no es un castigo, sino una señal de que podrías ser uno de los escogidos. No escogidos por arrogancia, sino porque Dios ha trazado un plan singular para ti, uno que requiere coraje, fe y la voluntad de transitar por caminos menos transitados. En este encuentro vamos a explorar las 7 profundas razones por las cuales solo unos pocos son seleccionados por lo trascendente. Estas razones resonarán contigo en lo más profundo, brindándote claridad y consuelo en tu viaje espiritual. Te extendemos una invitación a unirte a nosotros, pues lo que estás a punto de descubrir podría transformar radicalmente tu percepción de la vida y tu sentido de propósito. 1. Una de las principales razones por las cuales Dios elige a ciertas personas es para cumplir un propósito divino único. Cada individuo seleccionado tiene un papel específico en el plan celestial. Este propósito trasciende la mera satisfacción personal. Implica contribuir al reino de Dios de manera singular. Un ejemplo emblemático de este propósito divino es la historia de Moisés. Moisés fue escogido por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto, una tarea que demandaba gran valentía, fe y liderazgo. Desde el episodio de la zarza ardiente hasta el milagro del Mar Rojo, la vida de Moisés estuvo marcada por momentos que subrayaban su propósito divino. En Éxodo 3:10, Dios le dice a Moisés: «Ve ahora, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas». Moisés fue seleccionado específicamente para esta misión monumental, demostrando así cómo Dios elige a individuos para propósitos cruciales en su plan divino. En el presente, el propósito divino de Dios para las personas puede no implicar necesariamente liderar una nación, pero puede ser igualmente significativo. Podrías ser escogido para liderar una comunidad, difundir la palabra de Dios o generar cambios en tu entorno inmediato. Este propósito puede manifestarse de diversas maneras, desde convertirte en un líder espiritual hasta ser una fuente de aliento y apoyo para aquellos que te rodean. Considera la historia de Martin Luther King Jr., quien sintió un llamado divino para liderar el movimiento por los derechos civiles. Su propósito fue claro e impactante, moldeando el curso de la historia. De manera similar, los escogidos por Dios en la actualidad pueden encontrar su propósito en la lucha por la justicia, abogando por los marginados o fortaleciendo la fe de otros en su comunidad. Descubrir tu propósito divino a menudo requiere autoexploración y oración. Puede que al principio no sea evidente, pero con fe y paciencia Dios revelará sus designios. Reflexiona sobre tus pasiones, talentos y las necesidades a tu alrededor. Estos pueden ser indicios de tu propósito divino. Recuerda que los planes de Dios suelen ser más amplios de lo que podemos imaginar, y Él nos equipa con lo necesario para cumplir nuestras funciones. Si sientes que eres uno de los elegidos de Dios, es crucial aceptar este llamado con humildad y dedicación. Comprende que tu propósito, por modesto que parezca, constituye una parte vital del gran plan de Dios. No te desalientes si tu camino parece arduo o si te sientes solo en tu jornada. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza». Confía en el cronograma y la sabiduría de Dios. Tu propósito único forma parte de su estrategia divina y Él te guiará en cada paso del camino.
Encuentra consuelo en el hecho de que ser elegido por Dios implica que estás destinado a algo extraordinario. Tu vida tiene un propósito significativo que está diseñado para marcar la diferencia. Acepta este llamado, busca continuamente la guía de Dios y permite que tu vida sea un testimonio de su grandeza. 2. La segunda razón por la que solo algunos son elegidos por Dios es debido a su extraordinaria fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es la capacidad de mantener la fe, especialmente durante pruebas y tribulaciones. No se trata solo de soportar dificultades, sino de fortalecerse a través de ellas. Esta fortaleza es una cualidad crítica para los elegidos de Dios porque les permite cumplir su propósito divino incluso frente a la adversidad. La fortaleza espiritual se cultiva a través de una relación profunda con Dios, oración constante y un entendimiento sólido de las Escrituras. Es la resiliencia interna que permite a las personas perseverar cuando otros podrían desfallecer. Esta fortaleza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de una fe continua y confianza en el plan de Dios, sin importar cuán difíciles puedan ser las circunstancias. Uno de los ejemplos más profundos de fortaleza espiritual en la Biblia es la historia de Job. Job fue un hombre que enfrentó un sufrimiento inimaginable. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de estas pruebas severas, la fe de Job permaneció inquebrantable. Cuestionó y lamentó, pero nunca se alejó de Dios. En Job 1:21, Job dice: «El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». La respuesta de Job a su sufrimiento ejemplifica una extraordinaria fortaleza espiritual. Entendió que su relación con Dios no dependía de sus circunstancias. Su fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, sirve como un poderoso testimonio de la fortaleza que poseen los elegidos de Dios. En el mundo de hoy, la fortaleza espiritual es igual de vital. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La resiliencia, ya sea enfrentando la pérdida personal, soportando prolongadas adversidades o manteniéndose firme en la fe ante las presiones sociales, nos ayuda a mantenernos arraigados en Dios. Piensa en personas como Corrie ten Boom, quien soportó los horrores de un campo de concentración nazi. Su fe no solo la ayudó a sobrevivir, sino que también le permitió perdonar a sus captores y compartir su historia de esperanza y redención con el mundo. Ejemplos como estos subrayan cómo la fortaleza espiritual permite a los elegidos de Dios transformar sus pruebas en testimonios. Para aquellos elegidos por Dios, la fortaleza espiritual a menudo viene acompañada del entendimiento de que sus pruebas tienen un propósito mayor. Es a través de estos desafíos que se acercan más a Dios y se vuelven más efectivos en su misión. Esta fortaleza también inspira y alienta a otros, demostrando el poder de una fe inquebrantable. Si te sientes abrumado por tus pruebas, recuerda que podrían ser una prueba de tu fortaleza espiritual. Dios podría estar preparándote para un propósito mayor. Santiago 1, 2 y 4 nos recuerda: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Encuentra consuelo en saber que tu perseverancia y fortaleza no son en vano. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para profundizar tu fe y confianza en Dios. Ora por la fuerza para soportar y crecer a través de tus dificultades. Recuerda que los elegidos de Dios están equipados con la fortaleza espiritual necesaria para superar y cumplir su llamado divino. Abraza tu fortaleza espiritual como un don de Dios. Es lo que te distingue y te prepara para las extraordinarias tareas que Él ha planeado para ti. Mantente firme en tu fe
y permite que tu fortaleza sea un faro de esperanza e inspiración para los demás. 3. La tercera razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su disposición a sacrificarse. El sacrificio es una profunda expresión de fe y dedicación a la voluntad de Dios. A menudo implica renunciar a deseos personales, comodidades e incluso aspectos significativos de la vida para seguir el plan de Dios. Esta disposición a sacrificarse es lo que distingue a los individuos elegidos, mostrando su profundo compromiso y confianza en el propósito mayor de Dios para sus vidas. El sacrificio puede tomar muchas formas, desde tiempo y recursos hasta aspiraciones profesionales y relaciones personales. Se trata de priorizar la voluntad de Dios sobre la nuestra, incluso cuando es difícil o doloroso. Este nivel de devoción y abnegación es una característica distintiva de aquellos a quienes Dios elige para roles significativos en su plan divino. Un poderoso ejemplo bíblico de disposición a sacrificarse es Abraham. Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su amado hijo Isaac. A pesar del dolor inimaginable que esta petición debió causarle, Abraham se preparó para obedecer el mandato de Dios. Su fe y obediencia fueron inquebrantables. En Génesis 22:12, Dios detiene a Abraham en el último momento, diciendo: «No pongas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo demostró su profunda confianza en Dios, convirtiéndolo en una figura clave en el plan de Dios para la humanidad. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso del nivel de sacrificio que ser elegido por Dios puede implicar. También destaca las recompensas de tal fe, ya que Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, cumpliendo la promesa de Dios. Hoy en día, la disposición a sacrificarse puede no significar renunciar a un hijo, pero aún puede implicar costos personales significativos. Podría ser sacrificar oportunidades de carrera para seguir un llamado, dedicar tiempo a servir a otros o hacer cambios en el estilo de vida que se alineen con la voluntad de Dios. Considera la historia de los misioneros que dejan atrás vidas cómodas para servir en lugares remotos y a menudo desafiantes. Su disposición a sacrificar comodidad y seguridad personal ejemplifica su profundo compromiso con el llamado de Dios. Sus sacrificios a menudo conducen a la difusión del Evangelio y la transformación de comunidades. En la vida cotidiana podría significar priorizar tiempo para la oración y la adoración sobre actividades de ocio o tomar decisiones éticas que no siempre son populares o fáciles. Estos sacrificios reflejan un corazón devoto a Dios y una disposición a poner su voluntad por encima de todo. Si sientes el llamado a hacer sacrificios en tu vida, recuerda que estos actos de fe son profundamente valorados por Dios. Lucas 9:23 dice: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». El sacrificio es una parte del discipulado y un testimonio de tu compromiso con el plan de Dios. Entiende que tus sacrificios no son en vano, son parte de la preparación de Dios para que cumplas un propósito mayor. Cada sacrificio, ya sea grande o pequeño, es un paso hacia el crecimiento espiritual y una relación más profunda con Dios. Toma consuelo en saber que Dios ve y honra tu disposición a sacrificarte. Él proporciona fuerza y apoyo durante estos tiempos desafiantes. Ora por valor y fe para continuar haciendo sacrificios que se alineen con su voluntad. Recuerda que las recompensas de la obediencia y el sacrificio son mucho mayores que cualquier incomodidad temporal. Acepta los sacrificios como parte de tu viaje como uno de los elegidos. Te están moldeando para un rol significativo en el reino de Dios, preparándote para impactar el mundo de maneras que aún no puedes ver. Confía en el plan de Dios
y deja que tu disposición a sacrificarte sea un testamento de tu fe y dedicación. 4. La cuarta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su profunda fe. La profunda fe es la confianza y seguridad inquebrantables en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias son desafiantes o inciertas. La fe profunda es aquella que resiste las pruebas, las dudas y los miedos, manteniéndose firme en la creencia de que Dios siempre tiene el control. Tener una fe profunda significa confiar en las promesas y el tiempo de Dios, incluso cuando la evidencia inmediata no es visible. Este tipo de confianza es esencial para aquellos elegidos por Dios, pues les permite cumplir sus planes con valentía y convicción. Esta fe es la que les capacita para asumir su llamado, independientemente de los obstáculos que puedan surgir. Un ejemplo notable de fe profunda en la Biblia es María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel la visitó y le anunció que concebiría al Hijo de Dios, ella se sintió inicialmente turbada y confundida. No obstante, respondió con una fe profunda. En Lucas 1:38, María dice: «Soy la sierva del Señor, cúmplase en mí tu palabra». A pesar del potencial ostracismo social y las dificultades personales, la fe de María en el plan de Dios fue inquebrantable. Su aceptación y confianza en la palabra de Dios ejemplifican la fe profunda necesaria para ser elegida para un rol tan significativo. La fe de María le permitió enfrentar los desafíos de ser la madre de Jesús, inspirándonos a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos completamente. En la actualidad, la fe profunda sigue siendo una cualidad vital para aquellos elegidos por Dios. Les da la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Esta fe se manifiesta de diversas maneras, desde confiar en Dios durante una crisis personal hasta creer en su provisión y guía para el futuro. Considera la historia de Nick Vujicic, nacido sin extremidades, que ha inspirado a millones con su fe y testimonio. Su vida demuestra que la fe profunda puede superar limitaciones físicas y desafíos sociales, mostrando el poder de una confianza inquebrantable en Dios. En la vida cotidiana, tener una fe profunda puede significar confiar en el tiempo de Dios para un trabajo, una relación o una sanación. Implica creer que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este tipo de fe es fundamental para aquellos que Dios elige para propósitos especiales. Si sientes que tu fe está siendo probada, recuerda que la fe profunda se forja en el fuego de la adversidad. Hebreos 11:1 nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe, incluso en tiempos de incertidumbre, es un testimonio de tu confianza en Dios. Dedica tiempo a fortalecer tu fe a través de la oración, la lectura de las Escrituras y rodeándote de una comunidad de creyentes. Estas prácticas pueden ayudarte a permanecer firme y a profundizar tu relación con Dios. Recuerda que Dios honra tu fe profunda. Es esta fe la que te distingue y te prepara para su propósito divino. Confía en que el plan de Dios para ti es perfecto y que te dará la fuerza y el valor para cumplir tu llamado. Abraza tu camino de fe, sabiendo que cada paso te acerca más a Dios. Deja que tu fe profunda sea una fuente de inspiración para otros, mostrándoles el poder de confiar en el plan de Dios. Mantente firme en tu fe y permite que te guíe a través de todos los desafíos de la vida. 5. La quinta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su humildad. La humildad es la capacidad de ser modesto, de tener una visión modesta de la propia importancia y reconocer que todos los logros y bendiciones provienen de Dios. Implica reconocer que somos instrumentos en las manos de Dios
y que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. La humildad es esencial para aquellos elegidos por Dios, porque los mantiene centrados y enfocados en servir a los demás en lugar de buscar gloria personal. Les permite liderar con compasión, gracia y abnegación, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacen. Esta humildad les permite ser efectivos y genuinos en su llamado. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, eligió vivir una vida de servicio y humildad. Uno de los actos más profundos de su humildad se encuentra en Juan 13, 4 y 15, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Él dice: «Ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». La disposición de Jesús para realizar un acto tan humilde demuestra que el verdadero liderazgo y la grandeza provienen de servir a los demás. Todo su ministerio estuvo marcado por la humildad, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte sacrificial en la cruz. La humildad de Jesús nos enseña que ninguna tarea es demasiado pequeña o indigna cuando se trata de servir a los demás y cumplir el propósito de Dios. En el mundo actual, la humildad sigue siendo una característica vital para aquellos elegidos por Dios. Implica reconocer nuestra dependencia de Dios y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. La humildad se puede ver en actos de bondad, perdón y servicio, ya sea en nuestras comunidades, lugares de trabajo o familias. Considera el ejemplo de la Madre Teresa, quien dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres. Su humildad y abnegación eran evidentes en cada acción, ganándose el respeto y la admiración mundial. Ella dijo una vez: «No todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor». Su vida nos recuerda que la humildad y el servicio son esenciales para cumplir el propósito de Dios. Al final, la humildad nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestro lugar en el plan de Dios. Nos permite actuar con una intención genuina de servir y ayudar a otros, reflejando el amor y la compasión de Cristo en todo lo que hacemos. La humildad radica en servir con amor y compasión, sin esperar reconocimiento alguno. Los actos humildes en la vida diaria pueden incluir escuchar a otros con empatía, admitir nuestros errores o dedicar nuestro tiempo a ayudar a quienes lo necesitan. Estas acciones, aunque sencillas, reflejan un corazón comprometido al servicio de Dios y evidencian la humildad necesaria para ser uno de sus elegidos. Si deseas ser elegido por Dios, esfuérzate por cultivar la humildad en tu vida. Filipenses 2, 3 y 4 nos enseña: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen su propio interés, sino el de los demás. Adopta un corazón humilde y una mentalidad de servicio. Recuerda que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino reconocer la grandeza de Dios y nuestro rol como sus siervos. Ora por un corazón humilde y busca oportunidades para servir a otros con amor y compasión. Entiende que la humildad te acerca a Dios y te alinea con su voluntad, permitiéndote ser un instrumento de su obra y afectar vidas con acciones genuinas y desinteresadas. Deja que tu humildad sea un testimonio de tu fe y dedicación al llamado de Dios. Adopta la humildad como un pilar esencial de tu viaje espiritual. Al hacerlo, te abres a la guía y las bendiciones de Dios, permitiéndote cumplir tu propósito divino con gracia e integridad. Deja que tu vida refleje la humildad de Cristo, inspirando a otros a seguir sus pasos. 6. La sexta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su obediencia. Obedecer a Dios implica seguir sus mandamientos, escuchar su voz
y someterse a su voluntad, incluso cuando es difícil o no lo comprendemos completamente. Esta cualidad es esencial para los elegidos por Dios, porque demuestra su confianza y fidelidad hacia Él. La obediencia no solo consiste en seguir reglas, sino en tener un corazón alineado con los deseos de Dios, dispuesto a ir donde Él guíe y hacer lo que pida, sin importar el costo personal. Este compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios es lo que distingue a los individuos elegidos y los convierte en instrumentos confiables en sus manos. Un ejemplo poderoso de obediencia en la Biblia es Noé. Dios le ordenó construir un arca en preparación para un gran diluvio, una tarea que parecía absurda para quienes lo rodeaban. A pesar del ridículo y del inmenso esfuerzo requerido, Noé obedeció las instrucciones de Dios sin vacilar. En Génesis 6:22 se dice: Noé hizo todo tal como Dios le mandó. La obediencia de Noé fue crucial para salvar a su familia y preservar el futuro de la humanidad. Su historia subraya la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando parecen incomprensibles o desafiantes. La inquebrantable obediencia de Noé sirve como un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios, mostrando que los elegidos por Dios deben estar dispuestos a seguir su guía, sin importar cuán abrumadora pueda parecer la tarea. En la actualidad, la obediencia a Dios sigue siendo una característica vital para aquellos que Él elige. Puede significar tomar decisiones difíciles, defender lo que es correcto o seguir un camino que otros no comprenden. La obediencia puede implicar cambios significativos en la vida, como mudarse a un nuevo lugar, cambiar de carrera o asumir un rol en el ministerio. Piensa en los misioneros que dejan sus hogares y familias para difundir el Evangelio en áreas remotas. Su obediencia al llamado de Dios requiere un gran sacrificio y fe, confiando en que el plan de Dios es más grande que el suyo propio, incluso cuando los lleva a situaciones desconocidas y desafiantes. 7. Séptima razón. En la vida diaria, la obediencia a Dios puede manifestarse en actos más pequeños, como perdonar a alguien que te ha hecho daño, ayudar a los necesitados o pasar tiempo en oración y estudio de la palabra. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Si te esfuerzas por ser elegido por Dios, adopta la obediencia como un aspecto central de tu camino de fe. Juan 14:23 dice: El que me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. La obediencia es un reflejo de tu amor y compromiso con Dios. Recuerda que obedecer a Dios a menudo requiere valor y confianza. Se trata de creer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus planes son perfectos. Ora por la fortaleza y la disposición para obedecer su voz, incluso cuando sea difícil. Comprende que la obediencia trae bendiciones y te alinea con la voluntad de Dios, abriendo la puerta para que Dios trabaje poderosamente en y a través de tu vida. Cada paso de obediencia te acerca a cumplir tu llamado divino y a experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Adopta la obediencia como una parte vital de tu jornada espiritual, permitiendo que guíe tus acciones y decisiones, reflejando tu fe y confianza en Dios. Al ser obediente, te posicionas para ser usado por Dios de maneras extraordinarias, cumpliendo su propósito y trayendo gloria a su nombre. Una profunda devoción hacia los demás es esencial. El amor es el núcleo de los mandamientos de Dios y la esencia de su ser. Aquellos que son elegidos por Dios se destacan por su capacidad extraordinaria de amar y servir a otros de manera desinteresada. Este amor refleja el corazón de Dios y demuestra el poder transformador de su gracia. El amor hacia los demás va más allá de la simple amabilidad. Implica compasión,
empatía y un genuino deseo de ver a los demás prosperar. Significa anteponer las necesidades de otros a las nuestras y servirles con un corazón lleno de gracia y humildad. Este amor altruista es una característica fundamental de aquellos a quienes Dios elige para propósitos significativos, ya que se alinea con su mandato de amarse unos a otros. Un ejemplo contemporáneo de profundo amor por los demás es la Madre Teresa. Dedicó su vida a servir a los más pobres de los pobres en las calles de Calcuta. Su amor por la humanidad era evidente en sus acciones y su inquebrantable compromiso de cuidar a los enfermos, los moribundos y los desamparados. Sus célebres palabras: "No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor", encapsulan su filosofía de amor en acción. Su vida fue un testimonio de cómo el amor desinteresado puede transformar vidas y traer esperanza a los desesperados. El legado de la Madre Teresa nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra capacidad de amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. En nuestra vida cotidiana, el amor por los demás puede demostrarse de innumerables maneras. Puede involucrar voluntariado en un refugio local, apoyar a un amigo en necesidad o simplemente mostrar amabilidad a extraños. Los actos de amor, por pequeños que sean, reflejan el corazón de Dios y tienen un impacto significativo en quienes nos rodean. Considera la historia de Fred Rogers, conocido como el Señor Rogers. Su programa de televisión, Mr. Rogers' Neighborhood, se basaba en los principios de bondad y amor. A través de su comportamiento gentil y sus palabras amables, enseñó a generaciones de niños sobre la importancia de amar y aceptar a los demás. En nuestras interacciones con familiares, amigos e incluso desconocidos, tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios, ya sea a través de una escucha atenta, una mano amiga o una palabra amable. Estos actos de amor son poderosos testimonios de nuestra fe y compromiso con los mandatos de Dios. Si aspiras a ser uno de los elegidos de Dios, cultiva un corazón de amor y servicio. Juan 13:34 y 35 dice: "Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros". El amor es el distintivo del verdadero discipulado. Recuerda que el amor es una elección y una acción. Se trata de elegir constantemente actuar con compasión y bondad, incluso cuando es inconveniente o difícil. Ora por un corazón que refleje el amor de Dios y busca oportunidades para servir a otros desinteresadamente. Entiende que el amor por los demás es un reflejo de tu amor por Dios. Al derramar amor sobre quienes te rodean, no solo cumples el mayor mandamiento de Dios, sino que también te conviertes en un ejemplo viviente de su gracia y misericordia. Abraza el amor como una parte central de tu viaje espiritual. Permite que tus acciones estén impulsadas por una preocupación genuina por el bienestar de los demás, y que tu vida sea un faro del amor de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. Al amar a los demás, cumples el propósito de Dios y traes gloria a su nombre. Al explorar estas 7 razones por las cuales solo algunas personas son elegidas por Dios, queda claro que ser elegido no se trata de privilegio, sino de propósito. Se trata de encarnar cualidades como propósito divino, fortaleza espiritual, disposición a sacrificar, fe profunda, humildad, obediencia y amor por los demás. Estas características te distinguen, no para tu propia gloria, sino para el mayor plan de Dios. Si ves estas cualidades en ti mismo, sabe que estás siendo moldeado para algo extraordinario. Dios tiene un plan único para tu vida. Aunque desafiante,
está lleno de propósito divino. Abraza estas cualidades y permite que te guíen en el cumplimiento del llamado de Dios para tu vida. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dar un paso de fe hoy. Reflexiona sobre cómo Dios está trabajando en tu vida y cómo puedes crecer en estas 7 áreas. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Construyamos una comunidad de apoyo y aliento. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y activa la campana. También quiero recordarles que hemos creado una nueva comunidad gratuita. Dejamos el enlace en la descripción. Únete para fortalecer tu fe y crecer juntos en Cristo. Te esperamos. Además, te invitamos a apoyarnos con una pequeña donación en el comentario fijado de este video. Recuerda que no estás solo en tu camino. La mano de Dios está sobre ti, guiándote y moldeándote para su gloria. Permanece fiel, humilde y sigue amando a los demás como Cristo te ama. Gracias por ver y que Dios te bendiga. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra comunidad. Oramos para que Dios continúe obrando poderosamente en sus vidas. Hasta la próxima. Mantente bendecido, inspirado y sigue caminando en la fe. Nos vemos en el próximo video.